Y bueno, y es un gusto para mí estar con ustedes aquí, aprendiendo también un poquito de lo que son las relaciones entre Colombia y México. Y de hecho, pues una de las primeras aproximaciones que me hizo Lorena para hacer este ejercicio, pues fue, oye, tú tienes una conferencia sobre relaciones entre Colombia y México, pero entonces no le puso el apellido que normalmente yo le pongo a mis presentaciones porque soy del ámbito comercial económico, entonces pues yo le dije, oiga, pero pues póngale comerciales. No, ya la mandé así. Entonces, pues obviamente yo pues pensando definitivamente en eso de que relaciones entre Colombia y México no son solamente comerciales y cuando uno habla precisamente de comercio, pues tiene que hablar de otras implicaciones, ¿no? Entonces, pues mi primera pregunta, pues para ustedes, y pues aquí voy a valerme del Mentimeter, que pues espero para ustedes sea, a ver, ahí, creo que están viendo, ¿cierto? Entonces, si se Sí, pueden meter a este menti.com y utilizar el código que aparece aquí, lo más rápido que puedan y me dan tres ideas en que compartimos cultural y socialmente colombianos y mexicanos. O sea, ¿qué se le viene a usted a la cabeza como primera idea? Palabras, ¿no? Tiene tres oportunidades, tres palabras. Entonces, pone una palabra, después la otra y después la otra. Tres palabritas ahí rápidamente en que compartimos, ojo, cultural y socialmente los colombianos y los mexicanos. ¿Vale? Entonces, a ver si ya empezamos a ver, se pueden meter también por el celular, así con eso no pierden con el código 7597, eso, 5215, familia, fiestas, trabajo, muy bien. Familia, idioma, va ganando, creatividad, música, Están su- fiestas, alegría, trabajo. Están Ok, súper positivos estos estudiantes. sí, súper positivo. ¿Será que no hay cosas así como de pronto violencia? Ya, por ahí apareció violencia. Alguien se echó al agua. Idioma también aparece. Entonces, fíjense que, pues bueno, en fin, definitivamente el idioma, pues es una cuestión que nos junta, ¿cierto? Y entonces cuando uno hace un análisis precisamente comercial, pues tiene que mirar aspectos más allá de lo económico, ¿no? Pues el señor Pankaj Kemawat precisamente, parafraseando un poco el título de esta presentación de relaciones colombo-mexicanas y no solo comerciales, pues nos invitaba también a ver, o nos invita también a ver las partes, los aspectos culturales, administrativos y geográficos, además de lo económico, ¿no? Entonces, en lo económico, pues es lo que nos vamos a gastar toda la presentación de ahorita, pero sí quería como empezar con esta pregunta de qué compartimos cultural y socialmente. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la parte cultural y la combinamos con el tema económico, pues es mucho más fácil para nosotros que hablamos el mismo idioma poder establecer relaciones comerciales, ¿cierto? O sea, si hablamos el mismo idioma no tenemos que tener un interlocutor para poder confrontar algunas relaciones. Sin embargo, hay palabras que pues yo pues no entiendo de los mexicanos y evidentemente hay palabras de los mexicanos que yo no entiendo, ¿no? O sea, hay cosas que de pronto ahorita vamos a ver que pues confunden un poquito producto pues de la formación misma del idioma, pero en general nosotros para hacer negocios nos entendemos. Que haya una mayoría católica de pronto también, entre comillas, nos puede ayudar a ese relacionamiento porque pues creemos en alguien superior, digamos, y entonces hay un tema de jerarquías ahí que incluso puede ayudarnos también para poder relacionarnos comercialmente. Otros temas culturales, el tema de la música, las novelas, las telenovelas, o sea, y de hecho, producto de eso, pues nosotros cuando hablemos, por ejemplo, de exportaciones de servicios,
una de las exportaciones de servicios que pues de pronto no es tan fácil de cuantificar, pero que sí es importante son esas telenovelas, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, uno de los temas también culturales que pues está por aquí chiquitico y les voy a decir, yo fui el que puse el de violencia, porque realmente el tema de violencia es un tema pues que nos comparte, ¿cierto? Y pues lastimosamente pues es así, o sea, compartimos un tema, una historia de violencia y de diferencias sociales que de todas formas nos permitiría de pronto poder relacionarnos más fácilmente. Eso es de lo cultural. Por aquí yo voy viendo, a ver, cosas del chat. El narcotráfico, así como lo dice Ariadna, exactamente. Entonces, el tema del narcotráfico es un tema que pues compartimos. Históricamente, de pronto nosotros hemos derivado otras partes del narcotráfico, porque tenemos una historia un poco más antigua en términos de lo que es la historia del narcotráfico y que esa violencia que tuvimos nosotros en unos años, de pronto ustedes la tienen más recientemente, pero el conflicto existe todavía en ambos países. Entonces, ese es desde el punto de vista cultural. Desde el punto de vista administrativo, ambos países pues tenemos una presidencia, ¿cierto? Tenemos un ejecutivo que pues es el que rige las acciones del gobierno. Tenemos un legislativo que son las leyes y que paradójicamente pues son países que son muy legalistas, ¿cierto? Que tienen demasiadas leyes, demasiados decretos, demasiadas resoluciones y que precisamente por eso de pronto se dificultan y necesitamos tantos abogados para hacer relaciones comerciales. Hoy precisamente estábamos en una conferencia esta mañana de Corea y los coreanos nos decían, es que nosotros lo que tenemos en exceso son ingenieros, pero ustedes latinoamericanos y particularmente colombianos lo que tienen en exceso son abogados. Y puede ser producto precisamente de esa parte legal que nosotros pues tenemos y que de pronto complica las relaciones comerciales. Y pues tenemos un aparato judicial que lastimosamente pues también ha sido de pronto permeado por este tema de violencia y de narcotráfico y que no necesariamente nos facilita las cuestiones de comercio. Entonces tenemos cultura, tenemos administración y tenemos geografía. En geografía compartimos, o sea, cuando hablan de Colombia, entonces tenemos dos mares, México tiene dos mares, tenemos cordilleras, México tiene cordilleras, tenemos planicies, México tiene planicies, entonces digamos que compartimos en lo geográfico muchas cosas también. Tenemos diferentes pisos térmicos, México también los tiene. Entonces, en cuestión geográfica, también hay un acercamiento y uno podría decir entonces en términos generales que cultural, administrativa y geográficamente, Colombia y México son muy cercanos, ¿vale? Entonces, ahora voy a dejar de compartir, voy a saltarme este minutico y voy ahora sí a compartir la presentación que yo tengo acá. En un minuto, si ven que ahí ya tengo los ojos achinados y eso es porque no estoy viendo, le decía precisamente a Lorena, y me pasé porque estoy tan adelante aquí. Entonces, no veo. Entonces, ese es uno de los cambios post pandemia. Entonces, el título son Relaciones Comerciales Colombo-Mexicanas en tiempos de incertidumbre, ¿no? El título se lo agradecemos a Lorena y a Patricia, ¿cierto? Pero pues yo le ponía paréntesis comerciales y pues precisamente reivindicar que el tema comercial no es el único que tenemos que tener en cuenta nosotros para poder tener, sí, relación económica. Y cultura, administración y geografía son elementos que también podríamos nosotros revisar. Un ejercicio que precisamente hicimos con un grupo que tenemos compartiendo con Lorena en estos trabajos de aulas interconectadas o Global Classroom, como lo conocen ustedes, pues encontrábamos precisamente temas que pues eran coincidentes, ¿no? Por aquí está Shakira y Luis Miguel, por aquí está Chido y por aquí está Chévere, está el Chapo y está Escobar, la fiesta que nos junta, pues los tapatíos que son, así se les dice a los de Guadalajara, entiendo que pues la mayoría creo que están en Guadalajara, y nosotros pues aquí estamos costeños, aunque yo soy cachaco, ¿cierto? El cuate o el amigo, las rancheras y pues para nosotros la salsa, el merengue, que también compartimos quizás, el tequila y el aguardiente. Fíjense que hay muchos elementos y muchos de estos elementos tienen que ver también con el tema comercial, ¿cierto? Y pues bueno, digamos con ese panorama y esos antecedentes desde el punto de vista cultural, administrativo y geográfico, pues ya vamos a lo que realmente me invitó Lorena, que fue a hablarles sobre el tema meramente económico. Y para eso pues tengo
básicamente 4 partes después de estos antecedentes y de esta introducción. Primero, una aproximación general de los aspectos macroeconómicos durante los últimos 30 años. Evidentemente no voy a pasar por los 30 años por efectos de tiempo, pero sí quiero que miremos aspectos macroeconómicos e hitos que marcaron esos 30 años. Después de esos 30 años vamos a hacer un zoom, ya que está de moda pues la plataforma del Zoom. Entonces vamos a hacer un acercamiento de los últimos años, precisamente para mirar ahí sí específicamente hitos históricos y aspectos macro, tanto para México como para Colombia, como en una perspectiva comparada. La idea es que revisemos precisamente qué hitos históricos que marcan México también marcan Colombia. Entonces eso puede ser pues interesante a la hora de investigar y de pronto de profundizar aún más cuando ustedes lo consideren conveniente y cuando quieran hacer investigación. Después entonces vamos a hacer una aproximación ya específica de comercio, el comercio por país. Ahí vamos a ver pues los diferentes intercambios comerciales que tiene Colombia y México frente al resto del mundo, y después vamos a combinarlos ya en aspectos específicos entre Colombia y México, ¿sí? Con eso vamos a cerrar pues finalmente, después de integración, pues los comentarios finales. Esa va a ser más o menos la presentación del día de hoy. Entonces, empecemos con la aproximación general. Entonces aquí ustedes pueden observar el Producto Interno Bruto, tanto de Colombia en azul, ¿sí?, como de México en verde. Y pues aquí yo he marcado unos hitos, no sé si los alcanzan a observar desde la presentación, pero estoy marcando 1990, 1999, 2008, 2009 y 2020. ¿Y por qué marco esos hitos? Porque son crisis, ¿sí?, esos temas de incertidumbre que cobijan a los países y que pues nos hacen pensar qué es lo que va a pasar después. En 1989-1990 venimos de una crisis mundial, una crisis económica que de hecho tiene implicaciones de tumbar muros, ¿sí? Y pues de aquí, pues, aquí para atrás nosotros en Latinoamérica hablábamos de una década perdida. Una década perdida significa que no crecieron los países que estamos analizando. Particularmente Colombia la llevó más o menos, ¿sí? Pero no vamos a ir tan atrás, pero veníamos de una crisis, ¿sí? Y pues bueno, ya vienen en franco descenso, a pesar de venir una década perdida, pues la década siguiente no fue menos y fue decreciendo aún más. E incluso miren aquí lo que pasa en 1994-1995. Acuérdense de una de las palabras claves que teníamos acá, tequila, ¿cierto? ¿Qué pasa en México? Precisamente el efecto tequila, lo que se denomina efecto tequila, producto precisamente de un problema pues interno, ¿cierto?, que tiene implicaciones regionales y que pues lo que produce es una caída estrepitosa del crecimiento del PIB en México. Para Colombia, esa caída no va a ser en 1994-1995, sino va a ser en 1999, que junto con crisis en Argentina, crisis en Ecuador, crisis en Venezuela, se denomina como una crisis regional que estoy marcando. Entonces, realmente esta crisis del 94 se deriva para el resto de países latinoamericanos en 1999, porque paradójicamente las causas fueron muy parecidas: crisis de deuda, hiperinflaciones y problemas pues precisamente en empleo. Después nos encontramos también en un hito aquí en 2008-2009, que son la crisis financiera internacional, ¿no? 2008-2009 es así más reciente para ustedes, quizás aquí ya eran ustedes un poquito más grandecitos, por lo que veo la juventud de los que están presentes, pues aquí no sé si había alguno en proyecto todavía, pero ya en 2008-2009, sobre todo los mexicanos lo pudieron sentir. ¿Por qué? Porque es que la crisis financiera internacional pues aparece en Estados Unidos y deriva como efecto dominó, y la primera ficha que encontró pues ¿cuál fue? México. Entonces pues evidentemente hay un problema acá, pero también el efecto dominó, como se dan cuenta aquí, ¿sí?, afecta a Colombia. Entonces fíjense que hay un elemento que es distorsionador para ambos países en este momento. Acá no, en este periodo no. Y pues el que estamos viviendo y que pues estamos pues aquí ya siendo un poquito más optimistas, pues la crisis del COVID, ¿no? Pero si se fijan aquí, México ya venía en descenso, ¿sí? Y por aquí pues hay una elección que fue importante para ustedes, pero ya lo vamos a ver en el Zoom. En el acercamiento a las fechas. En términos de inflación, pues es un tema que pues realmente ya como que torcimos el problema,
y pues llegamos a niveles de inflación que pues son manejables, ¿sí? Niveles del 5%, niveles del 10%, pero fíjense que pues había un periodo anterior que veníamos de una crisis, acuérdense, antes del 90, con inflaciones muy altas. Y sin embargo, para el caso de México, pues todavía sigue siendo muy alta para el periodo 95-96, que pues ya sabemos que fue pues el tema del efecto tequila, ¿no? Entonces, este elemento de inflación, pues se podría decir que a partir del año 2000 sí ya hay como una muerte súbita de la inflación y que ya hay un tipo de control que pues nos deja por debajo del 10%, que eso es algo pues de alguna forma pues importante para los países mantener una inflación, primero mantenerla y mantenerla baja, porque eso pues da certidumbre, que es un poco también la parte de la presentación que pues se enfatizó, ¿no? En periodos de certidumbre. Aquí pues hay un poco más de certidumbre en términos de la inflación. En términos de desempleo, pues la tarea la ha hecho mejor México. Evidentemente, tener niveles de desempleo inferiores al 10%, pues ya es una cosa muy buena. Colombia no ha hecho también la tarea y pues aquí pues no voy a meterme un poco en el tema de México, pero conozco también, hay una subvaluación de este valor. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos que tener en cuenta los temas de empleo informal, los temas de subempleo, ¿cierto? Y las estadísticas pues de alguna forma pueden verse modificadas si nosotros tomamos no solamente en cuenta el desempleo, sino también el empleo informal o incluso el subempleo. Entonces esto se vería reflejado mucho más alto. Y aquí pues la otra parte que tenemos que ver también es que el desempleo en su mayor parte es de los jóvenes. Entonces pues una población, tema cultural, tema geográfico, que es muy joven y que no trabaja, pues está condicionando el futuro de los países a que pues no van a recibir retribuciones para sus pensiones. Entonces el desempleo de ahora es una incertidumbre para el futuro y eso hay que tenerlo en cuenta. Y cuando llegamos aquí nuevamente el tema de las crisis, venimos de crisis, 1999, gran desempleo en Colombia, la crisis del 2008 que pues levemente sube el desempleo y pues acá que sí se ve muy fuertemente en Colombia, ¿cierto? A niveles del 15% que pues no son tan catastróficos como la crisis del 99, pero llegaron al 17-18% por algunos meses, pues nos permitiría decir que pues estamos hipotecando el futuro de los ancianos, ¿cierto? Porque si no trabajas acá, pues no tienes ahorro para el futuro. Ya de por sí, las reformas pensionales son complicadas en nuestros países, más aún lo serán con desempleo. Bueno, ahora entonces quiero hacerle el zoom, ¿no? Y fíjense que aquí, y pues espero que no esté, pues yo lo veo más o menos porque lo tengo aquí en pantalla más o menos grande, pero para ustedes de pronto es un poco más complejo verlo, pero lo que marco aquí son hitos históricos de Colombia, ¿cierto? Y aquí lo que quiero que vean es de pronto, cámbienle el nombre al presidente colombiano al mexicano y se van a dar cuenta de pronto un poco la relación que existe entre lo que nos pasa a nosotros y lo que les pasa a los mexicanos, ¿cierto? Entonces, pues nosotros venimos aquí de un proceso de reelección, ahora estamos desde el 2005 al 2019, aproximadamente 15 años de análisis, un proceso de reelección inédita en Colombia, la reelección de un presidente, no se podían hacer reelecciones sino hasta este presidente, y pues hay una reelección del presidente Uribe con una mayoría parlamentaria que también era inédito para los momentos históricos de Colombia, ¿cierto? Hay unos primeros acuerdos de paz, nosotros tenemos dos grupos, digamos, en conflicto, uno de extrema derecha y uno de extrema izquierda. El de extrema derecha, pues eran los paramilitares y con eso se llega a algún proceso de paz imperfecto, pero de alguna forma se da a partir de mayo del 2005. En 2006, pues hay un impulso de las políticas económicas aperturistas, si es un proceso de apertura aún mayor que ya venía desde 1990, pero se intensifica particularmente en 2006-2009 con acuerdos comerciales firmados, ¿sí? Pero como siempre, pues hay temas de denuncias por violaciones gubernamentales de los derechos humanos que condicionan en muchos casos los acuerdos comerciales. Nosotros tenemos con Estados Unidos particularmente un proceso de certificación
es que nos certifican año a año si estamos luchando o no contra las drogas. Si estás luchando contra las drogas, entonces Estados Unidos dice, check, podemos seguir con el acuerdo. Si no estamos luchando contra el narcotráfico, nos dice, hey, advertencia, o simplemente podrían decir, no hay más acuerdo comercial. Entonces, este es un elemento esencial para nosotros en las relaciones comerciales que tenemos. Un momento importantísimo para nosotros en términos comerciales también fue la crisis diplomática que tuvimos con Venezuela y con Ecuador, precisamente por temas políticos, que fue la incursión de militares en la región, en la región norte de Ecuador, nuestra región sur, y que pues dio de baja a algunos cabecillas de la FARC, y que de alguna forma también fue detonante para que después nosotros rompiéramos relaciones con Venezuela. Otrora, uno de los más importantes socios comerciales de Colombia. Ya no somos socios comerciales de Venezuela y somos vecinos, culturalmente cercanos, administrativamente ya no tan cercanos, geográficamente pues con muchas similitudes, pero el aspecto administrativo ha hecho que nuestras relaciones pues se diluyan. Enfrentamiento constantes entre fuerzas militares y guerrilla, periodo de 2009, muy conflictivo, y ahí es cuando, digamos, con el patrocinio del presidente que antes estaba en presidencia, el presidente Uribe, el presidente Juan Manuel Santos es elegido, pero hay un conflicto interno entre ambos presidentes, o sea, desde el punto de vista ideológico, lo que hace de pronto entonces perjudicar las políticas públicas, porque la mayoría parlamentaria pues sería uribista. Entonces ahí, digamos, hay un conflicto para poder desarrollar lo que se ha dado después de la primera elección del presidente Uribe, donde hay precisamente acercamientos con las guerrillas de las FARC, hay un proceso de acercamiento con las guerrillas, a pesar de que no hay un alto al fuego, pero siguen las movilizaciones, hay paros, o sea, es un tiempo muy conflictivo, pero a pesar de todos esos problemas, hay una reelección, ¿sí? Por última vez, después de ese proceso de reelecciones, ya a partir de aquí no se puede reelegir más presidentes, solamente tenemos periodos de 4 años. Entonces, la reelección del presidente de Juan Manuel Santos, pues le da nuevos bríos a este acuerdo de paz, ¿sí? Y finalmente, pues se firma en 2016 un acuerdo de paz con las FARC, que es la guerrilla, que hasta ese momento pues era la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Y pues, digamos que hay algunas diferencias, ¿no? No compartidas, sobre todo con el partido de oposición, que antes era el partido de gobierno, es decir, el presidente Uribe y el presidente Santos entran en conflicto antes del mismo partido y súbitamente, pues por temas ideológicos, se separan. Y esto pues ha sido un elemento esencial también en las relaciones políticas, y pues que de alguna forma han condicionado de ahí en adelante todas las relaciones económicas. En 2018 es electo el presidente Iván Duque, que es de la misma corriente del presidente Uribe y contradictor de alguna forma del anterior presidente Juan Manuel Santos, que pues de todas formas no es un espaldarazo, o sea, es contrario entonces a los acuerdos de paz, y ahí hay un tema porque la cooperación internacional dependía mucho de eso. Seguimos con protestas, con conflictos sociales, pero en 2019 llega la pandemia y pues digamos que ese es como el paro. Pero lo que quiero que vean es que pues en términos económicos, por lo menos el Producto Interno Bruto pues se mantiene, y el efecto pues que se ve radicalmente pues es el efecto por la pandemia, ¿cierto? Entonces, efectos económicos como tal pues no se podría decir si son causales por estos hitos históricos, pero lo que sí podemos definir es que pues están relativamente estables, ¿cierto? Entonces la economía en los últimos 15 años pues ha mantenido un crecimiento pues estable, estamos hablando aquí del 0 al 5%, perdón, sí, del 0 al 5%, ¿cierto? Este es el crecimiento del PIB, caída de pronto en el 2009 a nivel de 1%, pero positivo. El único momento negativo del PIB es después producto precisamente de la pandemia, ¿cierto? Y en empleo, pues lo mismo, ¿sí? Producto de la pandemia, pero relativamente estable y por debajo de niveles del 10%, que eso de pronto fue lo que ayudó a la reelección del presidente Santos, precisamente porque pues tienes un desempleo menor al 10%, que eso también era inédito, y que pues de todas formas tú pues garantizas de alguna forma un bienestar social ahí.
Eso respecto a Colombia, del cual, pues, por ser colombiano conozco. Ahora me voy a atrever a mencionar el aspecto en México, ¿cierto? Y ahí, pues, ustedes perdónenme y me corrigen después, por favor, si cometo alguna desfachatez o algún comentario, pero esto intenté hacer precisamente también para México, para ver, pues, efectos desde el 2005 al 2019. Hay menos hitos, precisamente más por desconocimiento mío, pero que quiero que vean, digamos, las relaciones en los aspectos también sociales y políticos que pues entran también en conflicto, ¿no? Entonces viene el presidencia de Fox, hay una guerra de cuartel entre el cartel del Golfo y el cartel de Sinaloa. Entonces inauguran prácticamente a Felipe Calderón con 110 muertos en 8 meses. Entonces estamos hablando de una violencia impresionante. Las elecciones de Felipe Calderón con violencia postelectoral y protesta liderada por el presidente actual, ¿cierto? Hay una protesta ahí porque pues de alguna forma se dice que la elección de este presidente pues no fue legítima o legal de alguna forma. Entonces, algo que sí es importante en este presidente al inicio es la declaración de guerra frontal contra el narcotráfico. Eso nosotros lo tuvimos también en un periodo previo al 2000, ¿sí? Entre el 90 y el 2000, nosotros le declaramos la guerra frontal al narcotráfico, digo nosotros como colombianos, o en ese caso el gobierno en ese momento, y pues los efectos fueron pues devastadores en términos de muertos, que es muy parecido también a lo que sucede en México, producto de esa declaración de guerra. Pues acá, pues digamos, tengo un vacío, pero realmente aquí es un tema de violencia que puede ser muy parecido a lo que nosotros sufrimos durante los 90 en Colombia. Algo que sí toca fundamentalmente a México y que es realmente notorio es esa crisis financiera que pues, acuérdense que pues yo hacía el Zoom, pero aquí sí que se ve muy radicalmente pasando de crecimientos del 4% a decrecimientos de casi menos 6%, ¿sí? Y con esa crisis que tienen financiera internacional que afecta realmente a México, producto también de que empieza en Estados Unidos, pues hay un conflicto armado. Si esta vez entonces cambiamos el apellido, ya no son cartel del Golfo y de Sinaloa, sino cartel de los Zetas y el cartel del Golfo. Bueno, siguen aquí los del Golfo que pues digamos que permanecen ahí en la historia. Después de ese decrecimiento, lo que pasa normalmente es que crecemos muy rápidamente, así va a pasar después de la pandemia, y pues está en 2012 la elección de Enrique Peña Nieto con una coalición, y aquí es importante pues este pacto por México, que pues normalmente nosotros tenemos también un pacto que hicimos pues precisamente para apaciguar problemas antes de los, por ahí tipo 98, ¿cierto? Que precisamente trata de hacer eso, de hacer coaliciones entre diferentes países, entre diferentes facciones políticas, y pues aquí el presidente Enrique Peña Nieto pues lo logra con 3 de ellos, pero si se fijan, eso le permite de alguna forma hacer reformas estructurales, que también pues ese pacto en el caso de Colombia no se logró porque el presidente pues digamos estuvo envuelto en temas de la elección ilegal, aunque fue absuelto, pues de todas formas quedó ese tufillo ahí y Estados Unidos de hecho pues estuvo a punto de certificarnos, le quitó la visa a ese presidente, entonces el presidente Samper, pero que no pudo hacer las reformas que sí se pudieron hacer aquí en México. Si se fijan, pues aquí yo planteo reforma educativa, telecomunicaciones, energética, reforma financiera, todas de tipo privatización, libre mercado, ¿sí? Y nuevamente, pues las protestas lideradas por el actual presidente, que también sale como importante en este esquema. Entonces, el presidente actual, protestas en el 2006, el presidente actual, protestas en el 2013, hay un caso ahí de problemas precisamente de violencia, pero implicando aspectos de políticos, que eso pues de pronto no era tan visto como la guerra del narcotráfico directamente. Entonces pues eso fue algo que se marca de hecho en todos los resúmenes de historia que yo revisé. La segunda captura del Chapo, la tercera captura del Chapo, creo que la primera fue antes de 2005, por eso lo anuncio acá. Y un problema importante que precisamente ustedes ya ven un descenso, que es la trumpización de relaciones con Estados Unidos. Y pues yo le pongo este nombre precisamente porque es que la entrada del señor Trump a la presidencia de Estados Unidos cambia totalmente el panorama de relaciones comerciales entre México y Estados Unidos,
partiendo precisamente porque pues aducía el señor Trump que por el Tratado de Libre Comercio, en su momento NAFTA, pues la economía bilateral se había vuelto deficitaria para Estados Unidos, cosa en la cual tenía razón. Digamos que había un déficit en cuenta corriente entre Estados Unidos y México, que pues no sé si necesariamente sea por causa del tratado, pero que efectivamente sí lo existía. Pero bueno, Trump dijo que era eso, digamos. Entonces pues ya sabemos cómo era la política a partir de resoluciones directas, y pues bueno, se hace la modificación y pues precisamente llega a la suscripción del TEMEC, ¿no? Como modificación de ese TLC México, Estados Unidos y Canadá. Llega una nueva modificación y se suscribe en 2018. Se elige finalmente el presidente que pues de alguna forma había sido pues opositor en las elecciones anteriores. Finalmente es elegido también por una coalición más de izquierda, contrario de pronto a esa tendencia de derecha que venía. Y pues hay un tema también de mayoría parlamentaria y reformas constitucionales que pues también tiene sin precedentes en ese digamos, recuento histórico del cual mencionaba, que solo es comparable a lo de Peña Nieto al principio, con 8 reformas constitucionales estructurales y 59 leyes, que eso es un montón para un país que es legalista. Entonces, en ese sentido, digamos que lo que quería ver es precisamente que la historia se repite en ambos países. O sea, hay muchos temas de conflicto de narcotráfico, hay variaciones entre las diferencias entre presidentes de izquierda y derecha, hay coaliciones que duran. Entonces, pues son cuestiones que de verdad nos marcan y pues que nos hacen comparablemente parecidos. Dicho esto, pues llegamos a una aproximación más específica respecto al tema comercial, ¿cierto? Y podríamos hacer un resumen para el caso de Colombia, que es dependiente en commodities, hay, digamos, una poca regulación en términos comerciales, siempre tenemos, pues todavía desde los 80s el problema del narcotráfico y el conflicto armado, incluso el conflicto armado de los 40s. Comportamiento macroeconómico es ejemplar para la región, o sea, siempre nos toman como ejemplo para el comportamiento y el manejo de la política fiscal. Las mejoras económicas que hemos tenido han sido gracias a booms cafeteros, del petróleo, y pues aquí no lo quiero poner porque no lo quiero hacer tan explícito, pero el narcotráfico también tiene su boom. O sea, el narcotráfico pues lo que ha hecho es también crear una economía subterránea que de alguna forma se puede ver incluso en infraestructura. Ustedes ven muchos edificios aquí, muchas casas desocupadas, pero pues que no se venden, simplemente están ahí. Entonces, hay algo de eso, pero que, o sea, esto lo puedo decir de manera anecdótica, pero no podría comprobarlo precisamente porque la economía subterránea es bastante difícil de analizar. Las crisis, pues ya lo mencioné, la crisis del 1998 al 2000, una de las más importantes para el caso de Colombia, incluso casi la del COVID. A partir del 2000, pues volvemos a crecer gracias a que los commodities, en este caso el carbón y el petróleo, pues mejoraron sus precios y pues se crean una serie de instituciones que hacen las veces de reguladores, ¿cierto? Entonces, como ahora a veces estaban muy liberales, entonces hay necesidad de como cuadrar que haya establecimientos para mejorar digamos, ese manejo económico. Y pues el COVID, que pues ya digamos que es más reciente, hay políticas de ayudas dirigidas, bajas de tasas de interés, pero todo eso se ha ido disminuyendo porque ya estamos abriendo. Entonces ya no va a haber subsidios y las tasas de interés también ya se están subiendo, pues para sobre todo controlar los temas de inflación. Entonces aquí yo hago una figura precisamente de qué exportamos nosotros al resto del mundo. Y pues lo que se da cuenta uno es que prevalece este cafecito, ¿no? Y el cafecito pues es el oro negro, el petróleo, pero también el carbón. Entonces los mineroenergéticos, desde el periodo que pues estamos analizando aquí, que es de 1995 a 2019, pues ha predominado, ¿sí? Y también pues el tema de los agrícolas, ¿no? Entonces aquí está el café, las flores cortadas, el banano, que pues ha sido parte de nuestras exportaciones, pero como ustedes se dan cuenta, pues no hay mucho de valor agregado, ¿sí? Entonces, estamos relativamente diversificados, pero
no mucho, o sea, realmente el 50% de nuestras exportaciones son mineroenergéticos. Y eso quiero que lo tengamos en la cabeza para verlo comparativamente también con lo que tiene México. Entonces, eso desde el punto de vista de lo que exporta Colombia al resto del mundo. Ahora, ¿a qué resto del mundo estamos exportando? Entonces, pues ahí nos damos otra vez en la cabeza porque pues el resto del mundo es Estados Unidos. Y si se fijan, pues el traslado aquí de 1995 a 2019, el predominante es Estados Unidos. Pero hay algo que quiero que vean particularmente en 1995 y es Venezuela. Fíjense el valor de Venezuela, 9.31%, ¿sí? Y ya Venezuela al 2015, al 2019, no existe. No existe para nosotros. Las relaciones comerciales con Venezuela, precisamente de ese hito histórico de modificación a partir más o menos del 2005, ¿cierto? Con la entrada de Chávez y pues todo el conflicto más bien político-administrativo que existía entre los dos países, lo borra de las relaciones comerciales. Pero sí aparece otro actor que en 1995 era ínfimo. Si ustedes ven el rojo, quiero que vean dónde está China en 1995. No lo van a ver. Pero en 2015 y 2019 ya es el 6,5% de las relaciones comerciales. Entonces, lo que no ocupó Venezuela, lo ocupan otros actores y de hecho, pues digamos que podría decirse que eso ha sido beneficioso para Colombia en la medida en que podemos diversificar aún más nuestra oferta exportable por mercados, que eso es algo que pues hay que tener en cuenta, ¿cierto? Estamos muy concentrados en Estados Unidos, ahorita vamos a hacer el zoom con México, pero la relación con Venezuela era particularmente importante, ya no lo es, y de eso de alguna forma también podríamos decir que pues ha mejorado la oferta exportable. Aquí también quiero que vean que pues aparece en el billones, ¿no? Está en billones, o sea, miles de millones de dólares, y fíjense que pues 1995 eran 10 miles de millones y ya en 2019 son 40 miles de millones de dólares lo que se está exportando. Entonces, realmente pues ha crecido en términos absolutos las exportaciones de Colombia, pero se han mantenido en términos de lo que es, digamos, la concentración de las exportaciones en un solo mercado, que en este caso pues sería Estados Unidos, ¿sí? Y la aparición pues por ahí esporádica, pues no, ya presenciada importante, perdón, de China a partir de los últimos años. Esto nos lleva pues a ver lo mismo en el caso de México. Pues esta gráfica, que es muy linda, se la pedí prestada pues a una amiga muy querida que tengo, de hecho por eso se ve la más bonita de toda la presentación, y es precisamente mirar cuáles son los aspectos que han fundamentado las relaciones comerciales de México, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué vemos? La crisis del tequila, que es pues un efecto más bien nacional con implicaciones globales, y vimos pues cuando veíamos esas caídas del PIB producto de eso, entonces temas de hiperinflación y desempleo. En 2001 nuevamente pues enmarcado por un ciclo económico general, pero particularmente pues si hay desaceleración mundial, quiere decir que los países desarrollados también están decayendo, y como hay tanta relación de México con los países desarrollados, particularmente con Estados Unidos, pues definitivamente lo va a afectar. Entonces eso reduce también el comercio para México. La crisis hipotecaria de 2007, ya lo vimos, reducción del PIB incluso a menos 6%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos el vecino a quién, a Estados Unidos. Entonces, si el primer afectado es Estados Unidos, el efecto dominó es la siguiente ficha. La siguiente ficha es México. Todo lo que afecte en este periodo a Estados Unidos, pues le va a afectar definitivamente a México. Y aquí se agregó pues un tema político que pues yo lo llamé como la trompización de las relaciones económicas, que pues definitivamente pues derivan en políticas proteccionistas de Estados Unidos con materias primas en las cuales México era pues bastante, digamos, requería, que son hierro y acero, pues precisamente porque como fábrica de Estados Unidos pues requiere estas materias primas, pero todo el conflicto que existía entre China, Estados Unidos y este aspecto pues definitivamente va a afectar las negociaciones también con México y la renegociación del NAFTA. Entonces, producto precisamente de esta que yo llamo la trumpización de las negociaciones entre México y Estados Unidos. Entonces, así como hicimos en Colombia, la idea es derivar la misma gráfica para México. Y pues aquí sí vemos un poquito más de valor agregado, ¿no?
O sea, vemos televisores, computadores, carros, pero también vemos petróleo, ¿sí? Pero aquí lo importante es que hay productos con valor agregado, a diferencia de Colombia, que son productos casi el 50, o sea, más del 50% en materias primas. Aquí no, aquí hay valor agregado. Independientemente que sea ensamblaje o lo que sea, pero hay valor agregado y eso es importante de anotar. También lo otro es los montos, ¿no? Estamos hablando de 80.000 millones de dólares en 1995 a 480 miles de millones de dólares en 2019, que eso pues también es producto precisamente de esas relaciones comerciales un poco más diversificadas en términos de producto, pero que lastimosamente pues para efectos de diversificación de destino no están así. Sí, ahí hago el silencio turbio porque realmente estamos hablando de que el 80% de las exportaciones se van a un solo destino y es Estados Unidos. Entonces, si tú quieres hacer zoom de los países latinoamericanos, pues realmente es ínfimo, ¿no? Que es este verde que está apareciendo acá, eso es Sudamérica, y por ahí en alguna parte está Colombia. Entonces, aquí México depende de Estados Unidos. Entonces, ya como vimos el aspecto general, ya casi vamos a cerrar para el bloque de preguntas, vemos el comercio mundial frente a Colombia y frente a México. Ahora vamos a ver el comercio bilateral entre Colombia y México. Entonces, pues, esto tiene una historia que es la integración latinoamericana, ¿sí? Que viene de mucho tiempo atrás con, pues, algo que se llamaba la ALAC, Asociación Latinoamericana del Libre Comercio en los 60s y los 70s, que después se convierte en ALADI en los 80s como Asociación Latinoamericana de Integración, y que pues ha estado en nuestra jerga, ¿cierto? En nuestra jerga de relaciones, siempre como que nos hemos acercado, oiga, integrémonos, pero digamos las condiciones externas a la integración no han sido tan positivas, ¿cierto? Entonces, en los 60s y 70s, pues había un proceso de sustitución de importaciones para la industrialización. Entonces, era un proceso de desarrollo hacia adentro, que no implicaba exportaciones, o sea, que implicaba exportaciones, perdón, pero no importaciones. Entonces, es un tema más bien mercantilista de desarrollo y pues eso, pues no genera integración, porque la integración debe ser de doble vía. Ahora, en los 80s, pues tenemos la década perdida y entonces, pues, todo lo que intentábamos hacer precisamente en los años 60 y 70 lo tenemos que pagar, pero ya no tenemos ingresos locales, tenemos que pedir prestado. Entonces viene lo de la crisis de la deuda. Entonces todo lo que nosotros teníamos o que queríamos tener, pues estábamos pagándolo a crédito. Y si no tenemos con qué pagar porque no desarrollamos nada, pues precisamente pues perdemos. Y la década perdida, pues precisamente es perdida porque no crecemos nada. Finalmente, en los 90, precisamente producto de ese encierro que tenía Latinoamérica, pues se propone lo que es el consenso de Washington, que pues de consenso quizás no tenga mucho porque realmente fue un dictado de pautas que tanto Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Estados Unidos y algunos países occidentales decían, bueno, vamos a privatizar, vamos a abrir las economías, pues, si quieren que les prestemos, si no, pues usted verá, ¿cierto? Entonces, pues eso pues de consenso no es que tenga mucho. Igual, pues ese proceso pues lo que ha hecho es una integración un poquito más amplia y la intensificación de la integración precisamente porque pues ya aspectos como los servicios públicos que normalmente son monopolios naturales, pues se podían privatizar, ¿sí? Y esos son ingresos. Y entonces viene inversión extranjera directa. Entonces viene inversión extranjera directa y la inversión extranjera directa también puede tener un efecto multiplicador en exportaciones. Entonces esa integración que pues tiene historia, pues también tiene historia para México y Colombia. Entonces ahí aparece, digamos, aquí me salté bueno, ya lo voy a mencionar. Nosotros tenemos relaciones comerciales desde hace bastante y es el tema del G3, en donde era México, Colombia y Venezuela, pero Venezuela demanda el acuerdo y se sale, pero queda México y Colombia, y ese acuerdo pues de alguna forma ha mejorado las condiciones y se intensifican aún más con la Alianza del Pacífico, ¿sí? Que es a partir del acuerdo de Antofagasta en 2012, se pueden acercar aún más con otros países socios que son Chile y Perú. Entonces, pues este acuerdo que teníamos entre dos, pues ya se amplía un poquito más y pensemos que Perú era parte o es parte de la comunidad andina con Colombia. Chile no.
Entonces, pues Chile también es un socio importante, sobre todo por su perspectiva de Pacífico que nosotros, Colombia, no tenemos, que de pronto México sí tiene, no tanto, y que Perú sí tiene. ¿Sí? Entonces, también eso es algo que tenemos que mirar. En resumen, el 92% de los productos que están dentro del acuerdo de la Alianza del Pacífico, que incluye a México, Colombia, Perú y Chile, tienen arancel cero. ¿Sí? Pero hay un condicionante siempre. Las relaciones comerciales de estos países son con países grandes. Estados Unidos, la Unión Europea, European Union, ahí lo pongo, y China. Aquí pues simplemente quiero ver, pues mostrar cómo es que se ha reducido el arancel entre México y Colombia. El arancel aplicado desde 1995 estaba 8.6% a 1%. El de nación más favorecida del 13% al 6.8% de México. En el caso de Colombia, pasó del 13.7 al 6.4 y con México del 10.3 al 0.1. Ya hicieron la tarea Chile y Perú. Si se fijan, pues estaban en cero con nosotros. Entonces, pues ahí nos falta un pedacito, pero pues ya estamos listos. O sea, el tema ahí de disminución arancelaria está hecho y precisamente eso lo que ha motivado es precisamente un proceso de integración aún mayor. Entonces, la integración México y Colombia son 26 años, de acuerdo bilateral, lo que mencionaba el G3, esta diapositiva iba antes precisamente, la Alianza del Pacífico 2011 con Chile y Perú. México es el primer exportador latinoamericano para Colombia, perdón, el primer exportador latinoamericano con 13 tratados con 50 países, el mayor inversor latino en Colombia y es el sexto mundial si nombramos a todos los inversores que hacen inversión extranjera directa en Colombia. Entonces, es muy importante para nosotros. El flujo de inversiones entre los dos países son 10.500 millones de dólares, que no es un monto menor, pero que podría ser mayor. Y hay un tema que es evidente, que es el intercambio de bienes, pero no tanto el de servicios. Y en servicios, pues hay que hacer la acotación de que, pues, tanto a los mexicanos les gusta turistear, como a los colombianos nos gusta turistear. Y la banca y los seguros, pues también son dos servicios que pues nosotros intercambiamos mucho. Ahí entonces el tema es de estadísticas, de poder revisar estadísticas de intercambio de servicios. Ya para cerrar, el tema de qué exporta Colombia a México, igual que como hicimos anteriormente, pues aquí ustedes ven el periodo desde 2011 hasta 2019. Y entonces pues lo que ven es que pues nosotros exportamos carros a México, ¿no? Y pues eso es parte del comercio intraindustrial, o sea, nosotros compramos carros mexicanos, pero también les vendemos carros colombianos a México. Y pues estamos hablando realmente de una clase de carro que es el Duster de Renault. Resulta que Renault se ganó una licitación a nivel mundial de Renault Internacional, ¿cierto? Para producir carros para exportar a Latinoamérica. Y pues Colombia se la ganó. ¿Sí? Y por eso pues nosotros tenemos, digamos, nosotros como colombianos tenemos la posibilidad de exportar ese tipo de carro a México que ha sido pues para nosotros pues positivo porque podemos diversificar de lo que normalmente estamos acostumbrados a exportar, que como ven aquí, ¿sí? Es carbón para el caso de México, ¿sí? Entonces pues eso es algo que es positivo para nosotros porque estamos agregando valor. Productos de belleza, también temas de químicos. O sea, todos estos tienen valor agregado y por eso para nosotros es importante exportar a México. Lo otro que quiero que vean, que noten, es que venimos de un monto de exportación de 717 miles de dólares a 1.700 millones de dólares, 1.400 millones de dólares. Entonces, en aproximadamente 10 años hemos casi duplicado el monto del valor de las exportaciones. Y eso pues para Colombia es muy importante. Ahora, el otro lado, México exporta a Colombia. Entonces, pues, ¿qué nos exportan? Otra vez carros, ¿no? Pero también televisores, todo lo que es línea blanca, ¿no? Lavadora, secadora, cocina, o sea, todo eso también lo exporta. Entonces, necesariamente estamos hablando aquí de mucho valor agregado. Entonces, nuestra relación es deficitaria. O sea, me refiero a mí como colombiano, ¿no? Entonces, exportamos, pero no exportamos lo suficiente, importamos más. Entonces, ahí hay un desbalance entre lo que nosotros importamos de ustedes y que exportamos hacia ustedes. Y pues aquí algo que pues quiero ver como paradoja es el petróleo refinado. Nosotros somos productores de petróleo, pero no somos autosuficientes en el petróleo refinado. O sea, cuando ya hablamos de aceite, gasolina, nosotros tenemos que importar. Es un poco triste y es donde me sale la lágrima, pero realmente pues es así, ¿sí? O sea, uno quisiera importar
pues materia prima y crear valor agregado. Nosotros estamos así, haciendo la tarea al revés. Ya no me queda sino, bueno, estoy en los 41 minutos desde que empecé la presentación propiamente dicha, ya me pasé el tiempo, pero pues quiero cerrar con estos comentarios. Entonces lo ven ahí ya para que prepare el discurso y las preguntas y todo eso. Pues con esto voy a cerrar. Colombia y México pues comparten crisis, ¿no? Crisis globales, crisis regionales y crisis locales. Entonces nuestra palabra favorita es crisis. Y las crisis que producen pues incertidumbre. Entonces eso también nos ayuda a decir, bueno, ¿qué compartimos juntos? Incertidumbre y crisis. Somos reactivos económicamente. Entonces, si algo pasa, pues se ajusta la política fiscal y la política monetaria, pero no se prevé, que eso es un tema, pues por lo menos que a Colombia le ha funcionado. Y no me atrevo a decirlo a México, pero en Colombia ha funcionado de alguna forma y pues por eso somos calificados como estables económicamente. Está pendiente tanto para México como para Colombia, reducir las tasas de desempleo a niveles mucho menores al 5% y sobre todo mirar el tema de subempleo y empleo informal, que pues esas estadísticas pues sí que son muy difíciles de encontrar y que realmente pues requieren que tengamos pues algo un poco más de lo de, pues digamos de orden en las políticas para poder con estadísticas ciertas poder generar políticas pues más certeras. El comercio en función de commodities es de Colombia, o sea, nosotros sí nos dedicamos a exportar materias primas y a países grandes, pues compartimos eso con México. Y país grande, pues estamos hablando de uno, Estados Unidos. Sí, en el caso de Colombia, pues también China, últimamente. Pero en el caso de México, pues está mejor insertado en las cadenas de valor. Y eso se ve precisamente por el valor agregado que aporta a sus productos de exportación. Colombia, entre comillas, pongo, es más diversificado en destino. ¿Sí? Porque pues es que no tenemos el 80% de un solo mercado. Entonces, pues, en comparación a México, pues hay que decirlo, o sea, somos más diversificados, aunque no somos la panacea en diversificación. Y pues esto es como el ave fénix, ¿no? Renacemos de crisis continuas y crecemos y volvemos a volvernos a quemar y cenizas y volvemos a... Entonces eso es un tema que pues es de nunca acabar y pues eso es como we are Latin American people, ¿no? Y con eso cierro, porque continuará. Con el COVID, pues es otra crisis, pero ya estamos acostumbrados. El problema es que, bueno, ahí están ustedes un poco para cambiar ese chip y decir, bueno, vamos a hacer cambios estructurales. Pero la tarea está por hacer. Pues nada, muchísimas gracias. Y pues hasta aquí voy yo. Aquí pues esto es dejo para preguntas